El día de hoy, como ustedes saben, en Coparmex nos interesa la defensa de la democracia, que en estos tiempos se traduce en la defensa del INE. Hay una reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal y avalada por el partido Morena, que plantea algo que nos parece grave, que es quitar la neutralidad del árbitro electoral. Hace unas semanas en el estadio de las Chivas hicimos un pronunciamiento para hacer una analogía entre lo que es el esquema electoral y un partido de fútbol, en donde los ciudadanos somos los espectadores. Estamos viendo un partido de fútbol, hay dos equipos que son rivales. Lo más importante es que el árbitro sea neutral. En el momento en que, como se plantea en esa reforma, el que sea electo por voto popular pierde esa neutralidad. Nos parece que en las más de 3 décadas que lleva funcionando el INE, desde que se ciudadanizó el IFE, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, hemos avanzado como país en la democracia. Llevamos 3 distintos partidos políticos que han ganado las elecciones presidenciales y esa transición ha sido en paz y así queremos que siga siendo. Venimos de hace más de 3 décadas donde un solo partido político ganaba todas las elecciones. Ahora, en que a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Lo que planteamos es que cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Nos parece que la ley electoral funciona y la mejor demostración es que el año pasado en las elecciones intermedias, en medio de una pandemia, elegimos a 20,000 puestos entre diputados federales, diputados locales, gobernadores, presidentes municipales, y esto se hizo ordenadamente. Desde luego hubo algunas diferencias que se resolvieron por el INE y algunas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que establecemos es que los demás cambios, inclusive hay más de 100 iniciativas de cambio a la ley electoral, que se discutan a fondo en la siguiente administración para que los cambios a los que se lleguen se puedan probar en una elección intermedia, pero ni en ese momento ni ahora debemos perder la neutralidad del INE. Hoy se iba a discutir en la Cámara de Diputados la reforma constitucional, se decidió posponerla al próximo martes. Desde Coparmex hicimos ruedas de prensa simultáneas en todo el país, en donde lo que establecemos es un marcaje personal a los diputados. En términos futbolísticos, ahora que estamos en el Mundial, es el marcaje que debimos haber hecho con Messi para que no metiera ese gol, pero ese descuido de no marcarlo es lo que propició el que nos anotaran ese gol. Es lo que queremos hacer con los diputados, un marcaje personal. Desde cada estado los estamos llamando a dialogar para el por qué no es conveniente que se pierda la neutralidad del INE y por qué no es conveniente hacer los cambios a la ley electoral en este momento, sino que se haga en la siguiente administración. Pues este es el tema principal para nosotros, pero estamos atentos a las preguntas que tengan de cualquier tema que ustedes gusten. ¿Han hablado con legisladores de oposición? ¿Ustedes han tenido acercamiento Sí, hemos hablado con legisladores de todos los partidos, precisamente para poner sobre la mesa este razonamiento de por qué no debe perder la neutralidad el árbitro, en este caso el INE, y que el mecanismo de renovación de consejeros del INE ha funcionado. Se renuevan de 4 en 4, eso permite continuidad y renovación. Se hace un comité en donde la Comisión de Derechos Humanos propone a 2 personas, el INAI a 2 personas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a 3, y ellos 7 arman con las propuestas de la ciudadanía quintetas por cada uno de los 4 puestos a consejero, y así son enviadas las quintetas a la Cámara de Diputados para que ahí sean electos. Esto ha funcionado, eso nos ha permitido que en este país sigamos avanzando en la democracia. Consideramos que es un buen método de selección de consejeros del INE y este debe de permanecer. Hemos dialogado con legisladores de todos los estados y de todos los partidos, precisamente en estos términos. Obviamente hay legisladores que están a favor y legisladores que están en contra, pero lo que nos interesa es que escuchen cuál es la voz de la ciudadanía. No es nada más Coparmex, sino es lo que recogemos de la ciudadanía, de por qué es importante que siga avanzando la democracia, y para esto la neutralidad del árbitro, en este caso el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y desde luego publicaremos
cómo vota cada uno de los diputados y en su momento cada uno de los senadores. Ahorita hemos hecho el ejercicio con los diputados, pero lo haremos también con los senadores. Y bueno, esta charla con los legisladores, ¿cuál es el ánimo de ustedes? Bueno, lo que hemos recogido es que los diputados de oposición tienen un compromiso de votar en contra. Probablemente por eso se decidió posponer la elección, la votación que había el día de hoy al próximo martes, 6 de diciembre. Seguiremos nosotros en este diálogo con los legisladores de todos los partidos. Consideramos que sería un retroceso. Llevamos como país 3 décadas de avance en la democracia que no debemos regresar. Esta reforma electoral sería una regresión y por eso la invitación a que voten en contra. Los diputados tanto del PAN, del PRD, del PRI, del Movimiento Ciudadano han hecho pronunciamientos públicos de que votarán en contra. Esperemos que así siga siendo, pero seguiremos con el marcaje. Aunque si no pasa la reforma electoral, ya dijo el presidente que tiene un plan B. ¿Qué opinión del ministro? Bueno, algunos de los cambios que pretenden en las leyes secundarias serían inconstitucionales. Entonces, acompañaremos las acciones de inconstitucionalidad desde el Observatorio Ciudadano Guardianes de la Constitución, como hicimos el año pasado, cuando se aprobaron leyes que van en contra de la Constitución, como la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte o la ley de telecomunicaciones que nos exigía entregar nuestros biométricos a las empresas celulares, que va en contra de los derechos humanos que protege nuestra Constitución. Afortunadamente, el Poder Judicial detuvo estas leyes, con la excepción de la ley de la industria eléctrica, que sabemos que cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que 7 de los 11 ministros de la Corte consideran que es inconstitucional, se requerían 8 votos, con lo cual la ley sigue vigente, pero también los amparos. Por cierto, esa es la ley que nos impide cumplir con lo que firmamos en el TEMEC y razón por la cual los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han hecho esta solicitud de consulta que está deteniendo las inversiones que tanto requerimos en el país. En ese plan que señala el presidente, bueno, pues existe la posibilidad de disminuir los recursos del INE. Una situación similar se vive en Colima con el Instituto Electoral, que, bueno, el Congreso en el presupuesto de este año le redujo el presupuesto, haciéndole falta al Instituto Electoral de 16 millones para concluir el año. Desde agosto se quedaron sin solvencia para sueldos. ¿Podría ocurrir eso a nivel nacional si es? Bueno, hay ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde establece que el Congreso no puede recortar los recursos del INE nada más porque ellos así lo decidan. Tiene que haber una explicación a fondo del por qué se reducen. Entonces, en ese sentido hay una cierta protección que desde luego acompañaremos en el caso de que así decidan en este plan B, no nada más con la reducción de recursos, sino con cualquier cambio que vaya en contra de la Constitución. Consideramos en Coparmex que debe prevalecer el Estado de Derecho, y esto es que se cumplan las leyes, empezando por la Constitución hasta la última ley, empezando por el presidente hasta el último ciudadano. Estamos hablando de este año, pero a nivel local, los institutos electorales, porque Colima lo está viviendo, se están viendo afectados precisamente por esas acciones de recorte presupuestario. Sí, en el tema local, le pasaré la voz aquí a nuestro presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Colima. ¿Va a dar el mismo respaldo a los electorales que se va a hacer a nivel local? Totalmente, hemos estado en constantes reuniones con la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral y en estos encuentros lo que hemos estado dialogando con ellos pues es escuchar cuál es la necesidad que ellos tienen en materia presupuestal, atendiendo a que debe de prevalecer el mismo principio de lo que ya mencionó nuestro presidente nacional. Se tiene que garantizar que el presupuesto que llegue al Instituto Estatal Electoral sea un presupuesto completamente autónomo al Ejecutivo y que sea un presupuesto que alcance y sea suficiente para que pueda llevar a cabo todas las actividades en materia electoral que el Instituto ya lleva a cabo. Así que el respaldo lo ha tenido el Instituto local y sobre todo también tendrá que adoptar aquellas medidas que le lleven a tener un mayor aprovechamiento y una mayor eficiencia del uso de esos recursos públicos que recibe. Hoy en día, ¿cuál es el estado que guarda el Instituto? Sabemos que ya hubo algunas asignaciones para que pueda tener pago de nóminas en días pasados, pero creemos que este tema se tiene que analizar de fondo en el Congreso del Estado. Hoy
Tengo entendido que en estos días se están analizando ya los proyectos para el presupuesto de egresos del siguiente año, y en estos presupuestos pues, se tendrán que considerar todas las provisiones suficientes y necesarias para que se garantice la democracia en el Estado. En este tema, más que de quiere llegar a los consensos, hemos estado polarizar la sociedad junto con el gobierno para ver qué se puede lograr. Este tema no es un foco rojo para la Coparmex, el tema de inversión, el tema de la incertidumbre ante el foco de México para afuera. Sí, desde luego es una mala señal al exterior el hecho de que no cumplamos lo que firmamos en el TEMEC, que es ofrecer condiciones de igualdad a las empresas americanas y canadienses con respecto a las condiciones que damos a las empresas mexicanas. Es precisamente el motivo por el cual el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá pusieron sobre la mesa esta solicitud de consulta, y lo que les puedo decir es, estuve este mes en Nueva York, el mes pasado en Los Ángeles, el antepasado en Houston, antes en Washington. Lo que encuentro es que las empresas americanas tienen los proyectos autorizados, tienen financiamiento ya para los proyectos de inversión y están esperando a ver si México va a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Es una gran incertidumbre. Hay un segundo factor de incertidumbre, que es la creciente inseguridad, y un tercer factor de incertidumbre, que es precisamente esta iniciativa de reforma electoral, en donde lo que están cuestionando es si en México va a seguir avanzando la democracia o no. Con tres factores de incertidumbre que están deteniendo las inversiones, que es lo que necesitamos en el país para reactivar la economía. Los movimientos en defensa de línea han sido intentados ser reiterados por temas como la gente que está manifestando si no paga sus impuestos. Coparmex, ¿cómo ve en el sentido de, ya lo mencionaba, que la mayoría de las empresas están, o todas las empresas están afiliadas a Coparmex, tienen que cumplir los... Sí, la postura de Coparmex es muy clara. Cuando hablamos de Estado de Derecho, tenemos que cumplir todas las leyes. Una de esas leyes es pagar los impuestos correspondientes, y desde luego ese es el compromiso que hacemos cada una de las empresas, de pagar los impuestos. Y no nada más eso, hemos hecho compromisos adicionales, como por ejemplo invitar a las empresas a que no esperen a que el salario mínimo suba a la línea del bienestar familiar, que aquellas empresas que puedan de manera voluntaria de una vez paguen al menos ese monto de salario mínimo en la línea del bienestar familiar. También hemos tomado iniciativas para aplicar bonos de salud a los colaboradores. Esto es adicional de tenerlos dados de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, que es lo que la ley marca. Son obligaciones, son más bien iniciativas voluntarias adicionales a las obligaciones que desde cada una de las empresas de Coparmex tomamos ese compromiso con nuestros colaboradores, de tal manera que desde luego no aceptamos una empresa en Coparmex que no cumpla con la ley, que no cumpla con el pago de impuestos. Hubo un tema hace algunos días en una feria de Colima donde el dirigente local manifestaba sobre condiciones de las empresas para poder participar. No sé si eso fue parte de lo que he comentado en la reunión de la asamblea. Y por otro lado, preguntarle, ¿hay inversiones que ustedes tienen conocimiento de manera regional? Estamos hablando de los estados países como Nayarit. Sí, le dejo el tema local aquí a nuestro presidente. Sí, el tema local, nuestra asamblea tuvo como motivo la visita de nuestro presidente nacional para analizar los temas de la reforma electoral, y también tenemos la celebración del 31 aniversario del Centro Empresarial de Colima. Ese es el motivo de la visita de nuestro presidente nacional, también de nuestro presidente de Federación, Fermín Camarena. Y en cuanto al otro tema, no sé si quieres dar la respuesta, Fermín. Nuestro presidente de la Federación Occidente, proyectos de inversión en la Federación, es decir, el estado de Colima, el estado de Nayarit, el estado de Jalisco. Sí, lo que viene siendo nuestra región, la región Occidente, es una región muy, muy rica por completa, tiene muchas facetas interesantes. Ahora lo que nos ha ayudado mucho es este reconocimiento del aguacate que tenemos aquí a un lado, en la región sur de Jalisco, y la apertura que comentábamos, que vemos con mucho gusto cómo completaron ya la autopista. Esto nos está haciendo más competitivos, ¿sí? Y sobre todo la integración que se ha dado entre estos tres estados, específicamente Jalisco, Colima y Nayarit, en impulso al turismo, en impulso a la ecoindustria, en impulso a lo que es el transporte, aunque, bueno,
Tenemos, como bien decía nuestro presidente, parado todo lo que es la gestión de la energía, de lo que necesitaría. ¿Perdón? Así es, o sea, eso lo sabemos todos, pero esperemos que pronto lleguen a un acuerdo. Hay empresas internacionales que ya hicieron público la decisión de sus corporativos de no invertir en países en donde no puedan tener acceso a la energía limpia. Ahí como país tenemos el gran potencial de generar energía solar. Tenemos, por ejemplo, una radiación 5 veces mayor que la que recibe Alemania. Tenemos un territorio 4 veces y media mayor que el que tiene Alemania, y Alemania produce 20 veces más energía solar que México. Es el potencial que tenemos de crecimiento, que además eso es lo que va a traer las inversiones, el hecho de que podamos garantizar energías limpias. Es una visita que tuvo en distintas entidades de Estados Unidos, ¿qué sectores empresariales son los que están preocupados específicamente para invertir en México, dadas las condiciones que tenemos ahora? Por ejemplo, el Greater Houston Partnership es un organismo empresarial que agrupa empresas comerciales y empresas industriales de muchos sectores. En el caso de Los Ángeles fue de Los Angeles Area Chamber of Commerce, que es más bien de empresas comerciales. En el caso de Nueva York son también de distintos sectores industriales y comerciales. En ese sentido, lo que ellos ven son grandes oportunidades de inversión en México. Sin embargo, ante la duda de si vamos a cumplir con lo que firmamos en el TEMEC, ante la duda de si vamos a poder ofrecer condiciones de seguridad y ante la duda de si va a seguir la democracia, es que han detenido las inversiones. ¿Cuál es la opinión de la marcha del fin de semana que organiza el gobierno federal, gobiernos estatales? ¿Qué opinión merece? Preferimos hablar de la marcha del 13 de noviembre, en donde hubo una manifestación espontánea de la ciudadanía, no nada más en Ciudad de México, sino en más de 50 ciudades de la República, en donde los ciudadanos decidimos salir a defender la democracia, a defender el INE de manera voluntaria, de manera espontánea, inclusive en varias ciudades de otros países. Eso contrasta con la marcha del domingo en una sola ciudad, con acarreos llevados en camiones de distintos estados, en donde pues son distintas maneras de manifestarse, pero celebramos que en nuestro país existan los espacios para que haya este tipo de manifestaciones. ¿Qué opinión le merece el presidente? Dedique más tiempo a hablar del INE y de las marchas que hablar de la inseguridad. La semana pasada estuvo en Colima de visita, transmitiendo su tradicional mañanera, pero dedicó todo el tiempo a hablar de la marcha del INE, pero no tocó el tema de seguridad, o lo tocó muy ligeramente, siendo que Colima es el estado más violento y más inseguro del país. La creciente inseguridad es en todo el país, no nada más en Colima, desgraciadamente. Las cifras oficiales son muy claras. A mí me toca como presidente nacional visitar 3 ciudades por semana y me encuentro esa misma situación, una creciente inseguridad. Y no se trata de percepción, son las cifras oficiales reales. Y desde ese punto de vista, la postura de Coparmex es muy clara, de exigirle al Estado que nos dé esa seguridad que por mandato constitucional le corresponde. Hay 3 actividades que solo le corresponden al Estado, que es el uso de la fuerza pública, el establecimiento de leyes y el cobro de impuestos. Cuando el gobierno da un paso atrás, esto permite que organizaciones criminales ocupen el territorio y que impongan el uso de la fuerza pública, impongan su ley y cobren sus impuestos, que es el cobro de piso. Desde la ciudadanía, lo que le pedimos a las autoridades es que haya coordinación entre las fuerzas federales, ahora la Guardia Nacional, con las policías estatales y municipales, para precisamente recuperar ese México en paz que todos queremos. Y desde luego también proponemos coadyuvar. Tenemos una iniciativa que es el Centro de Integración Ciudadana, que inició hace algunos años en la ciudad de Monterrey. Es una aplicación hoy en un celular en donde el ciudadano puede denunciar cuando ocurre un delito, está comunicado a las autoridades para que puedan actuar de manera inmediata. El año pasado lo llevamos ya a 5 ciudades de la República, este año lo estamos llevando a otras 5 ciudades, de tal manera que podamos también desde la ciudadanía, con la denuncia, ayudar precisamente a que las autoridades puedan actuar y que se acabe la impunidad. Queremos un México en paz,
y para eso, pues tanto el gobierno como los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte. Se ha dicho que el presidente dedique más tiempo a atacar el INE que a atender el tema de seguridad. Yo creo que esa es una opinión que tiene que hacerse cada ciudadano, que es más importante. Las encuestas que se han hecho en la ciudadanía en todo el país reflejan que lo que más nos preocupa es la inseguridad. Después es el tema de la economía, que no está creciendo la economía, no se están recuperando los empleos que se podrían estar recuperando y desde luego, pues cada ciudadano tiene sus prioridades, pero en general la ciudadanía sí establece que lo que más nos preocupa en el país es esta creciente inseguridad. Pero al parecer al presidente le preocupa más el INE. Bueno, el tema electoral, ustedes saben, desde Coparmex no es algo nuevo. Hace 4 años sacamos esta campaña de Yo Defiendo al INE, cuando se iban a nombrar a 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Querían imponer consejeros, logramos en unión con organismos de la sociedad civil que se respetara el proceso y finalmente se respetó y se eligieron de esos 4 consejeros. Tomaremos el mismo camino para acompañar este nombramiento de los 4 consejeros que cambian el próximo año, de tal manera que sí, como mexicanos, la democracia es importante y desde luego lo demostramos en estas marchas del 17 de noviembre, donde el 13 de noviembre, en donde salimos a manifestarnos, a decir, yo defiendo la democracia, yo defiendo al INE. Pero el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Otra pregunta, para poder leer. Y los procesos electorales importantes para el país. La Coparmex o el sector empresarial pretende, digamos, participar más activamente en estos procesos, buscar algún candidato, proponer algún candidato. ¿Cuál sería el caso? Como Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Quiere decir que no estamos a favor de ningún partido político, de ningún candidato, pero tampoco estamos en contra de ningún partido político, de ningún candidato. Esto nos permite dialogar con todos. Las acciones que tomaremos desde Coparmex es impulsar la participación ciudadana. En este sentido, en las elecciones intermedias nos propusimos que hubiera una participación al menos del 50%, se logró el 52.6%. En las elecciones presidenciales, típicamente hay una votación del 63%. Queremos subir al menos al 65% y para eso estaremos impulsando el que haya mayor participación ciudadana. Mientras mayor participación haya, la democracia seguirá avanzando. Y lo haremos en estos segmentos de la población en donde hay más abstención, que tiene que ver con los jóvenes, por ejemplo, en donde tenemos que lograr ser conscientes que de ellos depende el futuro de la democracia en nuestro país, donde también en los estados del centro del país hacia el norte, donde hay también más abstención, haremos estas activaciones, que no es nada más la participación ciudadana ir a votar, sino una participación ciudadana mucho más amplia, de tal manera que logremos que cuando haya elecciones se dé como consecuencia esa mayor participación. ¿Ustedes también algún, digamos, candidato empresarial o...? Como Coparmex no tomamos posturas partidistas ni de apoyo a ningún candidato, sino más bien de impulso a la participación ciudadana. Organizaremos el Participo, Voto y Exijo, haremos debates ciudadanos como lo hemos hecho en los últimos años, en donde se ha demostrado que la metodología que seguimos en Coparmex permite que haya ese verdadero planteamiento desde la ciudadanía, las preguntas hacia los distintos candidatos para tener una mejor opinión de cada uno de ellos y con eso a tener un voto más informado. Mencionó que no apoyan a ninguno, pero de los que se ven o los que ahorita han dicho yo quiero, ¿hay alguno bueno? Lo que necesitamos para la democracia es que haya participación ciudadana con los candidatos que haya. Esa es una decisión de cada partido político, en donde decidirán si cada partido propone un candidato, si se unen varios partidos como han sido las coaliciones y proponen candidatos en comunes, y lo que estaremos impulsando es a cada ciudadano decirle que vaya a votar por el candidato o candidata que considere su mejor opción, por el partido que considere la mejor opción, pero que ejerza el derecho ciudadano de ir a votar. Por lo del tema económico, en estos 2 años que le quedan a López Obrador, ¿ven alguna esperanza de que la situación mejore? Digamos, somos el único país de América Latina que no hemos recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Caímos, recordarán, 8,5% en el 2020, el rebote del año pasado fue de solo el 5%, este año probablemente crezcamos 2,5%, no va a ser suficiente.
será hasta el 2023 que vamos a recuperar el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Y no es que no haya oportunidades, simplemente cuando vemos que China dejó de venderle a Estados Unidos el 4% de su comercio y México solo captamos el 0.5%, mientras que países que están muy lejos como Vietnam capturó el 1.8%. O sea, prácticamente la mitad de lo que dejó de vender China lo vendió Vietnam y nosotros solo aprovechamos el 0.5%. Estamos, gracias al TEMEC, en la región más competitiva del mundo. Hay estas oportunidades de que vengan fábricas con el nearshoring a invertir en México. Hay una invitación del gobierno de los Estados Unidos a que invirtamos en plantas de semiconductores para que no dependan del continente asiático. Son grandes oportunidades de inversión. Esperemos que el gobierno dé las autorizaciones para que se den estas inversiones y no las detenga, porque es lo que necesitamos para la reactivación económica. ¿Hay del gobierno que no se aprovechen estas oportunidades? Pues, por ejemplo, desde el sector empresarial propusimos más de 100 proyectos de inversión de infraestructura en todo el país. Se aprobó en el primer paquete 27 proyectos, en el segundo 19, hay un tercer paquete de 17 proyectos, cuando realmente proyectos financiados desde el sector empresarial que no tenían recursos públicos, que lo único que necesitábamos era que el gobierno autorizara para que diera los permisos y sin embargo pues solo autorizó esos proyectos. Hay muchas oportunidades de inversión que efectivamente muchas tienen que ver con el sector energético, en donde el gobierno no quiere ver esta inversión privada y eso está deteniendo el desarrollo del país. ¿Algún otro tema? Invitarlos, mencionar al presidente nacional el lanzamiento del Centro de Integración Ciudadana como un esfuerzo que Coparmex Nacional ha estado cobijando a distintas ciudades que han enfrentado problemas de seguridad. Colima va dentro de esas ciudades, que el día de mañana tenemos el lanzamiento del Centro de Integración Ciudadana para Colima. El lanzamiento es el día de mañana a las 7 de la tarde en el Jardín de San Francisco. Y a esta iniciativa están sumados el municipio de Colima, el municipio de Villa de Álvarez, el gobierno del estado, porque lo que busca esta solución es darle a los ciudadanos el poder de gestionar cualquier situación, cualquier problemática en temas de servicios públicos, en temas de seguridad, en temas de propuestas ciudadanas, gestionarlas de manera directa con sus gobernantes. Y esto lo van a poder hacer a través del Centro de Integración Ciudadana, pero también a través de la aplicación que se llama Civics, la cual ya pueden descargar, y invitarlos a ustedes, a todo su público, su auditorio, a que nos acompañen al lanzamiento el día de mañana a las 7 de la tarde, miércoles 30 de noviembre, 7 de la tarde en el Jardín de San Francisco. Es muy importante contar con la participación de todos los ciudadanos para que este esfuerzo sea completamente ciudadano, pero que busque alcanzar su objetivo, que es darle el poder a la ciudadanía de gestionar sus problemáticas con sus gobernantes. Así que invitarlos y que nos puedan apoyar a colocar este mensaje con su auditorio. Y realmente al frente está Coparmex, porque Coparmex lanzó esta iniciativa con el apoyo y respaldo de Coparmex Nacional. Una vez que se consolide, que nazca este esfuerzo, tiene completa figura autónoma, es el Centro de Integración Ciudadana y tendrá una vida propia, así como también pues se conformará un consejo que le dé rectoría y consenso a que tenga cumplimiento en su plan estratégico y a que pueda cumplir con los objetivos que la ciudadanía necesita y merece, ¿no? Y además comentarles que en el desarrollo del modelo de desarrollo inclusivo, donde, como les habíamos comentado desde Coparmex, pensamos que hace falta algo en el modelo de país, en cuanto a que sí ha habido crecimiento económico, pero que a pesar de ello la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido, nos llevó a pensar que necesitamos un modelo de país diferente. Este es el modelo de desarrollo inclusivo. No es un modelo de país para los próximos 2 años, sino para las próximas 2 décadas. Se establece que el desarrollo económico es necesario, pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social, que nadie se quede afuera, y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Comentarles que en un año que llevamos exponiendo este modelo para irlo enriqueciendo, hemos tenido contacto con organismos empresariales en América Latina. Nos han pedido que este modelo de desarrollo inclusivo no sea pensado como un modelo para México, sino un modelo para Latinoamérica. Firmamos la Declaración Guadalajara hace 2 semanas, en donde nos comprometimos a trabajar Coparmex con los organismos empresariales de Colombia, de Perú, de Chile, de Costa Rica,
en este nuevo modelo de desarrollo del país para América Latina. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Pues.